Equipos condensadores. Aquí tenemos una unidad condensadora del tipo hermético, donde en vez de funcionar con un motor separado y por medio de una correa, haciendo funcionar al compresor, se encuentra todo junto. Por lo tanto, se les denomina bochas o motocompresores, donde sobre una misma unidad van montadas las partes de compresión y la parte del motor eléctrico. Esta es la famosa bocha motocompresor hermética, y la gran diferencia con los equipos abiertos es que al no poseer sellos ni prensa estopa, no pierden refrigerante a causa del tiempo de estar detenidos. En la actualidad estos compresores o motocompresores no se reparan, sino que directamente se recambian ante cualquier rotura o falla, ya que no es conveniente abrirlos y repararlos, porque generalmente no tienen gran durabilidad. Aquí tenemos un equipo semi-hermético que fue sacado de circulación y desarmado a causa de la rotura en una de las bielas, lo cual podemos observar. Estos equipos herméticos, o hermético accesible o semi-herméticos, como se les llama, tienen las mismas propiedades que un equipo hermético, o sea que no pierden por el sello, ya que no lo poseen. Pero también se pueden desarmar, ya que en vez de utilizar soldaduras en sus uniones, son utilizadas juntas con tornillos y es más fácil su reparación. Ahora podemos ver una unidad condensadora completa, a la cual le hemos aplicado manómetros en la parte de alta y en la parte de baja para verificar distintas presiones. Vemos ahora las válvulas de servicio, denominadas así porque a través de ellas se puede hacer los distintos tipos de trabajo o service, como ser comprobación de compresión de un equipo, carga de gas, efectuar carga de aceite y otros trabajos. Lo que estamos viendo es la válvula de descarga o alta presión, mientras que ahora vemos la de succión o baja presión. Quitamos el capuchón de protección para evitar pérdidas y proteger el vástago y nos encontramos con el vástago de carga, o sea que este vástago en avance cierra la intersección que viene de la parte del evaporador hacia el compresor, y totalmente abierto, o sea en retroceso, nos sella el pasaje de acceso hacia el manómetro o el elemento que querramos colocar para verificar algún tipo de maniobras. Vamos ahora a colocar el manómetro en baja sobre la conexión de acceso y no va a pasar absolutamente nada, porque no marca ningún tipo de presión al estar cerrada la válvula. Luego de colocar el manómetro, vemos que no marca ningún tipo de presión. ¿Por qué? Porque la llave todavía no permitió el acceso al mismo, y eso lo haremos de la siguiente manera. Con el cricket, herramienta esta que se va a utilizar siempre, abrimos el pasaje o tercer pasaje y vemos que ahí sí se comunica la presión del compresor con el manómetro. De esta forma, con el vástago en el giro hacia adentro, una pequeña vuelta nos permite pasaje desde el caño de aspiración hacia el compresor y también acceso a través de la manguera flexible hacia el manómetro, o sea que están las tres vías abiertas. Con el vástago en avance total, cerramos la introducción al refrigerante desde la tubería de aspiración hacia el compresor, quedando obstruido el pasaje hacia él mismo y solamente comunicándose con el manómetro. Ahora procedemos a abrir totalmente el pasaje
desde el acceso al evaporador. Y por lo tanto, invertimos la llave y hacemos que el crique, esta herramienta tan usada en refrigeración, trabaje al revés, es decir, en retroceso. Con todo este vástago en retroceso, hemos obstruido el pasaje hacia el manómetro. Y hemos dejado totalmente abierto el acceso desde la tubería del evaporador hacia el compresor. O sea que esta sería la forma normal y natural cuando el compresor está funcionando. Con el vástago todo en retroceso, haciendo tope hacia atrás, ya podemos quitar el acceso al manómetro sin perder gas y tener pérdidas grandes, o sea, solamente la pequeña cantidad que pueda quedar en la manguera. De este modo, procedemos a tapar, sellar esta válvula para evitar posibles pérdidas, y nos queda el compresor pronto. Esta válvula funciona exactamente igual a la que acabamos de ver, con la diferencia de que en vez de aspirar los gases provenientes del evaporador, descarga los gases hacia el condensador. Lo que aquí vemos es un detector de fugas electrónico, herramienta que por sus condiciones tiene una excelente precisión. Este instrumento puede detectar fugas de gas a partir de 5 gramos por año, o sea que es una herramienta que el mecánico utiliza generalmente, pues luego de cada conexión debe de verificar si no le quedó alguna posible pérdida. Este aparato tiene en el centro una llave. En la posición off está apagado, mientras que hacia la derecha se conectaría para los gases no ecológicos. Y hacia la izquierda se lo utiliza para los gases ecológicos. Ahora buscamos posibles pérdidas en alguna conexión o balona que pueda haber quedado defectuosa. Encontramos una pérdida y nos muestra la intensidad de esta según la cantidad de luces que prenda. Ahora vemos una unidad condensadora completa a la cual le hemos colocado manómetros en la parte de alta y en la parte de baja para verificar distintas presiones. Observando los manómetros vemos que las presiones están equiparadas, que tenemos aproximadamente 100 libras, 105 libras de presión tanto en alta como en baja. Esto se debe a que el refrigerante 22 es muy liviano y por lo tanto ejerce mucha presión. Repasamos ahora los distintos elementos. Uno de ellos es el compresor, que se encarga de aspirar los gases provenientes del evaporador, comprimirlos y llevarlos hacia el condensador. Es en el condensador donde el refrigerante ya comprimido pierde temperatura y se convierte en líquido a alta presión. De este condensador ya el líquido sube enfriado, comprimido, pasa a un depósito de líquido que cumple la función de poder tener una cantidad extra de refrigerante sin generar aumento de presiones y efectuar maniobras como ser embotellar todo el refrigerante sin perderlo para poder efectuar una reparación. A continuación, siguiendo el proceso de descarga, vemos una mirilla. Esta mirilla es del líquido que nos permite comprobar si la cantidad del refrigerante que está circulando hacia el evaporador está completa. De lo contrario nos mostraría burbujitas de gas y eso diría que no hay la cantidad de líquido suficiente como para llegar a completar
todo el evaporador. Luego de esta mirilla y siguiendo el proceso del líquido hacia el evaporador, nos vamos a encontrar con un filtro que cumple varias funciones. Una de estas es deshidratar la posible humedad que se halla en el refrigerante, evitando posteriores obstrucciones, y también generar una purificación del refrigerante para evitar impurezas cuando éste llegue al evaporador. Esta unidad condensadora está también equipada con un equipo constituido por un motor eléctrico trifásico con conexiones estrella-triángulo, las cuales veremos más adelante. Este es el encargado de mover el compresor a través de una correa trapezoidal. La unidad se completa con presostatos de seguridad de baja y de alta. El que vemos hacia la derecha es un presostato para proteger el equipo cuando hay presiones peligrosas o altas y pueden causar alguna rotura, principalmente en el cigüeñal del compresor. Este presostato apaga la unidad en caso de exceso de presión y tiene reposición manual, o sea que no se reconecta automáticamente. Este otro que vemos aquí es un presostato de baja presión que cumple la misión de, en caso de pérdidas de refrigerante u obstrucciones, hacer que se detenga la marcha, evitando que se trabaje con presiones demasiado bajas como para poder arrastrar el aceite del fondo del compresor y bajar el nivel del mismo. A continuación, mediremos presiones de alta y baja, recordando que los manómetros tienen dos colores distintos: color rojo y color azul. El rojo en refrigeración significa alta presión, por lo tanto alta temperatura, ya que éstas mantienen una proporción directa. La azul significa baja presión o baja temperatura, e incluso se considera un manovacuómetro porque puede también medir depresiones o vacíos. Hacemos operar el compresor y vemos que el manómetro de baja desciende debido a la aspiración del compresor, mientras que el de alta aumenta la presión debido a los gases comprimidos por el mismo. El vapor sobrecalentado proveniente del evaporador es aspirado por el compresor, comprimido y ya sobrecalentado aún más a raíz de la compresión. De allí es descargado hacia el condensador. Es en el condensador donde el vapor sobrecalentado a alta presión comienza a disipar calor, a raíz de lo cual se va convirtiendo en líquido hasta terminar en la salida del condensador, el líquido subenfriado. De ese modo, ingresa al depósito de líquido, siempre a alta presión, y a través de la tubería de alta sigue en forma de líquido hacia el evaporador. Siguiendo la tubería, entramos dentro de una cámara frigorífica donde vemos instalado al evaporador. Es en el evaporador donde el líquido refrigerante se convierte en vapor y para que esto suceda absorbe calor. Es aquí donde la temperatura desciende y donde se logra realmente el proceso de refrigeración. Aquí vemos a el líquido subenfriado a alta presión que se introduce en el elemento de expansión, en este caso una válvula de expansión termostática, donde se efectúa una caída de presión. Y esta condición
ayuda a la fácil y rápida evaporación de ese líquido. Ya después de pasar por el oligorestrictor de la válvula, se convierte en pequeñas gotitas de líquido a baja presión, donde comienza el proceso de la evaporación. A esas pequeñas gotitas de líquido con emanaciones de vapor se le denomina vapor húmedo. Continuando el proceso, el refrigerante se gasifica totalmente y a ese proceso se le denomina vapor saturado seco. Hasta ese punto, el cambio de estado se efectúa a una misma temperatura. Por lo tanto, se denomina calor latente. En el último tramo, el vapor se sobrecalienta, aumentando su temperatura, y a ese proceso le llamamos calor sensible. Cabe acotar que el bulbo de la válvula determina dónde termina la saturación y dónde comienza el sobrecalentamiento. De esta forma, el refrigerante sobrecalentado retorna hacia el compresor, aspirado por el mismo.